Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a estudiar la recta real y el plano cartesiano. Para explicar gráficamente la recta real y el plano cartesiano, tengo abierta aquí en el computador una pantalla con el programa GeoGebra. Este programa GeoGebra es de acceso gratuito, ustedes lo pueden descargar gratis en internet o lo pueden consultar en línea. Entonces aquí he abierto, naturalmente cuando ustedes abran el programa aparece una vista algebraica y una vista gráfica que permite graficar puntos, trazar rectas, etc. Entonces, miremos, aquí tenemos la recta real. Miren que aquí tengo, por ejemplo, sobre la recta real aparecen los números enteros, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Estos son los números que graficamos ahora. Aparecen también números racionales. Si ustedes con la ruedita del mouse, vamos a cancelar este punto. Si con la ruedita expanden un poquito o contraen un poquito la gráfica, entonces aparecen, por ejemplo, aquí una serie de puntos intermedios. Este botoncito permite desplazar el plano donde lo queramos ver, donde nos sea más cómodo, por ejemplo ahí. Entonces miren que aparece, por ejemplo, en la recta real aparece el 0, aparece el 0.5, el 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Si queremos ver con más detalle podemos mover la ruedita del mouse y aumentar la resolución. Miren, por ejemplo, ahí vamos a ponerlo con una resolución mucho más amplia. Miren, ahí aparece, por ejemplo, en resolución, vamos a poner las resoluciones de 0.1, ahí por ejemplo, miren, está el 0, este es el 1, entre el 0 y el 1 encuentran un décimo que es 0.1, 2 décimos, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etc. De esta manera podemos graficar cualquier punto en esta recta. Vamos a darle un punto, no sé, vamos a darle el punto, por ejemplo, aquí, el punto X, llamémoslo X igual a, no sé, entonces vamos a poner por ejemplo, 1,3,0, ya les voy a explicar ese coma 0 que es. 1,3,0, si lo graficamos, entonces, revise la entrada, hay algo que no está correcto. No sé exactamente qué es, bueno, no sé, vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarlo el punto A. Aquí nos aparece, por ejemplo, A es 1,3. Entonces miren, este punto 1,3 es A y la coordenada en Y es 0. Es decir, estoy diciendo que la coordenada en Y es 0. Entonces voy a explicar exactamente qué significa que la coordenada en Y de un punto sea 0. Entonces volvamos, si quieren, a comprimir un poco los ejes para que los veamos. Vamos a traerlo aquí al centro. Muy bien. Vamos a borrar estos puntos para que no nos distraigan. Voy a borrar todos estos puntos que marcamos, para explicar en qué consiste entonces el plano cartesiano. El plano cartesiano es una idea debida a Descartes, el matemático francés y filósofo, matemático y filósofo francés, y la idea es muy sencilla. La idea es simplemente convertir la geometría en álgebra mediante un truco muy simple que realmente se le hubiera podido ocurrir a cualquiera. Pues, o un truco, una idea más bien, la idea es la siguiente: trazar dos ejes, este eje, conocido como eje Y, miren lo que aparece, y este otro eje horizontal, conocido como eje X. Los dos se cruzan en un punto que lo vamos a llamar el punto origen. Vamos a marcarlo si ustedes quieren aquí. Voy a marcar ese puntico, vamos a llamarlo el punto, miren, 0, 0 o punto origen. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, que esto es una cancha de fútbol, entonces en esta cancha de fútbol uno puede situar a cualquier jugador dando dos coordenadas. Por ejemplo, vamos a situar el jugador B en las coordenadas 2, 3. Muy bien, aquí aparece el jugador B en las coordenadas 2, 3. Vamos a verlo. Mírenlo, ahí está situado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: si una persona fuera a encontrarlo, supongamos que hay un árbitro ciego que parte siempre del origen, y el árbitro es ciego y quiere encontrar a cualquier jugador siguiendo las instrucciones que dan las coordenadas cartesianas, pues dice: en el eje X, que es la primera coordenada del 2, avance 2 unidades, 1, 2. Avanzaría hasta aquí, ¿de acuerdo?
y después en la dirección de Y, en esta dirección perpendicular, avance 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces de esa manera encontraría, avanzando 2 hasta aquí y 3 hasta aquí, el punto B. Si ustedes lo quieren ver, vamos a trazar una perpendicular que pase por este punto y por esta recta, ahí ustedes la ven. Entonces la instrucción sería la siguiente: avance 2 unidades, 1, 2, y avance 3 unidades en esta dirección. Vamos a ver que efectivamente son 3 unidades. Voy a marcar entonces este punto de intersección entre estas dos rectas, entre esta recta y este. Aquí está el punto. Y vamos a medir qué mide esta distancia. Esta distancia, según las instrucciones, como este es el punto B, es el punto 2, 3. Mírenlo aquí, 2, 3. Entonces hay que avanzar 2, 1, 2, y hay que subir 3. Efectivamente, uno sube aquí 3 unidades. Ustedes lo pueden ver porque si medimos, por ejemplo, con el comando, perdón, aquí hay un comando para medir distancias. Está por aquí distancia o longitud. Vamos a medir la distancia entre este punto y este. Miren, la distancia entre B y C es 3. Entonces las instrucciones 2, 3 es avanzar 2 unidades y subir 3. Y con eso se localiza el punto B. Hagamos otro ejercicio. Entonces borremos toda esta información para que no nos distraiga. Bueno, tenemos inclusive el punto origen. Vamos a poner otro punto, llamémoslo el punto D, mayúscula, se le dice 2 puntos iguales en la sintaxis, y entre paréntesis vamos a poner el punto 2, menos 4. 2, menos 4. Entonces vengamos aquí, disminuyamos un poquito el eje, aquí está el punto D. Miren, ¿qué tendría que hacer un árbitro para localizar al jugador que está situado en D? Pues ese árbitro, entonces repito, en la dirección de X, que es esta, avanzaría 2 unidades. Miren, 2 unidades, 1, 2. Y después en la dirección de Y, que es la dirección vertical, se movería menos 4 unidades. Bueno, el convenio es que hacia arriba uno se mueve de manera positiva y hacia abajo de manera negativa. Entonces este señor tendría que venir desde este punto que está aquí. Vamos a marcarlo desde este punto que está aquí. No sé, démosle un nombre. Vamos a marcar este punto. Desde el punto A hasta el punto D tendría que avanzar 4 unidades. ¿4 unidades en qué? En la dirección negativa, porque vamos bajando. Entonces 2 unidades hacia acá y 4 en la dirección negativa situarían el punto D con coordenadas 2, menos 4. Vamos a situar otro punto. Situemos el punto E, por ejemplo, con coordenadas menos 1, menos 3. Mírenlo, ya apareció. Muy bien, o sea, nos desplazamos en el eje X hacia la izquierda, menos 1, y después en el eje Y hacia abajo, menos 3. Vamos a situar otro punto. Pongamos el punto F. No sé, por ejemplo, pongámosle 5.1, 4.2. Miremoslo. Vamos a mirarlo aquí, 5.1. Miren el punto F. Aquí está. ¿Lo ven? F está en 5.1, es decir, esta distancia que avanzamos desde el origen. Voy a quitar estos puntos para que no estorben, para que ustedes no se confundan. Ahí está. Estamos nuevamente en nuestro origen limpio. Está nuestra cancha de fútbol como estaba al principio. Aquí está el origen, donde está parado el árbitro, en todo el origen. Entonces le dicen, vaya, digamos, muéstrele una tarjeta roja al jugador que está en el punto 5.1, 4.2. Pues tendría que avanzar 5.1 en la dirección de X y 4.2 en la dirección de Y, hacia la derecha, puesto que este número 5.1 es positivo, y hacia arriba, puesto que 4.2 es positivo. Si ese punto fuera 5.1 menos 4.2, ¿dónde creen que quedaría? O sea, pongamos el punto R, 5.1, pero ahora menos 4.2. Ese punto entonces habría que avanzar. Este lo estamos llamando R, el nombre, R está 5.1 menos 4.2, es decir, nos tenemos que mover hasta 5.1. Vamos a ponerle un poquito más de escala. Miren, ya apareció el 5. Podríamos poner, bueno, no le voy a poner tanto porque se nos pierde de pronto el eje Y. Entonces miren, aquí estaría en 5.1, es decir, yo avanzo 5 y un poquitico, punto 1. Después me muevo
4,2 unidades, pero negativamente, menos 4,2, o sea, hacia abajo, miren que aquí está 4,2, ¿de acuerdo? Es decir, si trazáramos, por ejemplo, perpendiculares aquí y aquí, entonces lo que nos está diciendo es que el punto R queda atrapado en 5,1, más aún, miren, si quieren convencerse de que efectivamente es 5,1, aumenten el eje, miren que esta distancia sería 5, ya va a aparecer el punto 1, miren, ya está apareciendo el punto 2, vean, 5,1. Efectivamente bajaría, tenemos una escala mucho más grande aquí, bajaría hasta, vamos a disminuirlo, hasta menos 4,2. Podemos revisar que esta distancia obviamente lo mismo que esta, ¿cierto? Aquí sería menos 4,2, miren, vamos a ver, miren, ahí apareció menos 4,2. Bueno, hagamos un último ejercicio, vamos a situar, entonces pongamos aquí un eje, vamos a borrar toda esta información para que no nos confunda. Ahí tenemos el eje, vamos a poner un eje con la resolución que teníamos ahora. Ahí está el eje, normalmente como lo teníamos. Ya vamos a situar un último punto, nos vamos a llamarlo H, el punto con coordenadas, por ejemplo, pueden ser coordenadas como, no sé, 3 quintos, o pongamos menos 3 quintos, menos 6 octavos, es el punto H. Entonces uno debe avanzar menos 3 quintos, que es en forma decimal sería menos 0,6, miren que está antes de llegar al menos 1, menos 0,6, y después bajar menos 0,7, voy a volver a marcar las perpendiculares para que se vean con claridad. Entonces este punto, repito, H, estaría localizado en menos 0,6, o sea, esta distancia es de aquí a aquí, en el eje X es menos 0,6, y en el eje Y bajando sería menos 0,75. Muy bien, entonces es lo que significa entonces el plano cartesiano, es una idea muy simple, es simplemente, así como podemos localizar los puntos en una dimensión, diciendo cuánto avanzamos a la derecha en dirección positiva, o cuánto avanzamos en distancia hacia la izquierda, si lo medimos en dirección negativa con respecto a un punto origen, entonces en un plano cartesiano podemos localizar cualquier punto simplemente con dos coordenadas. Haciendo un repaso, tenemos una recta infinita en ambas direcciones. Sobre esta recta ponemos arbitrariamente en cualquier punto un punto que vamos a llamar el punto origen, el punto 0. A la derecha de ese punto vamos a poner números naturales, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y a la izquierda vamos a poner los naturales negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces tenemos graficados sobre la recta todos los números enteros ya, ¿cierto? Los naturales, junto con los naturales negativos, entonces estos son todos los naturales, y podemos poner en la mitad los números racionales. Por ejemplo, el número 1 medio iría entre 0 y 1, aquí aparece el número 1 medio. Si pusiéramos un número en la mitad entre 0 y 1 medio, pues ese sería el número 1 cuarto, y de esta manera podemos continuar. 3 medios quedaría aquí, 13 cuartos, menos 1 tercio, menos 12 quintos, etc. La pregunta entonces que nos podemos hacer es, si después de poner todos los números racionales, si eso fuera posible, ¿cierto? Uno pudiera poner todos los posibles números racionales sobre la recta, ¿será que con eso llenamos la recta? Es decir, ¿serán todos los números racionales? ¿O habrá algún número por aquí intermedio que no sea un número racional? Y la respuesta es que efectivamente la recta queda agujereada y hay infinitos huequitos que quedan, y esos huequitos van a estar llenados por los números llamados irracionales, que son los que voy a explicar entonces a continuación. Muy bien, entonces sobre la recta real, una vez posicionamos los números naturales, después los negativos, y así ponemos todos los enteros, y ponemos luego las fracciones. Aquí podemos poner, por ejemplo, 1 medio, aquí, por ejemplo, 1 medio, o sea, el número 3 medios, etc. Aquí menos 1 medio, digamos. Entonces quedan unos lugares por llenar que no corresponden a ningún número racional. Hay algunos huequitos. Por ejemplo,
Si pudiéramos mirar con lupa un huequito por aquí, que correspondería al número raíz cuadrada de 2. Entonces, en forma decimal, la raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42, 1, 3, 5, 6 y siguen infinitos decimales. Entonces vemos que este número decimal, que ocuparía el 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, etc. Este número no es un número racional, no es un número racional por una razón que ya vimos. No es un número racional debido a que sus cifras decimales no tienen un período. Sus cifras decimales no tienen un período que se repite. Un período el cual se repite. Entonces, cuando eso ocurre, entonces decimos que el número es un número real. Un número real que es un número irracional, perdón. Entonces la definición, tendríamos un número irracional es un número real, o sea, un número de la recta real, eso es lo que queremos decir con real, el cual tiene un periodo que no se repite. Entonces, así podemos construir muchos números. Por ejemplo, construyamos un número, llamémoslo alfa, 0.121212. Si seguimos repitiendo 1, 2, 1, 2, ese sería un número racional. Pero hay una manera, por ejemplo, después de repetir este periodo, por ejemplo, podríamos hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero después empezar, por ejemplo, 3, 4, 5, 8, 7, 1, 9, 2, etc. Sin que vuelva a repetirse en ningún periodo. Cuando eso ocurre, este alfa sería entonces un número irracional. Este sería un número irracional. Entonces los números irracionales son aquellos que van a llenar toda la recta real después de que hayamos puesto todos los números racionales. Entonces, en conclusión, podemos decir que un número real es un número que ocupa la recta real, el cual consiste de infinitas cifras decimales. Y de aquellos que tienen cifras decimales que se repiten periódicamente van a ser los números racionales. Y los números irracionales van a ser aquellos que tienen un periodo, los cuales nunca van a tener un periodo que se repita. O sea, van a tener cifras decimales sin que uno pueda encontrar un periodo que se repita. Pues uno de los más famosos es el número pi, es el número 314. Muchas veces, si ustedes lo vieron en la secundaria, en el bachillerato, como 3, 14, 16, ese no es pi, porque ese sería un número racional. Pi es irracional. 3, 14, 15, 9, 2, 6, y continúa de esa manera, sin que nunca se repita un periodo decimal. Eso se puede probar. Hay otros números también que aparecen en matemáticas, el número e, el número constante de Euler, 2, 71, 72, 81, 82, etc. Tampoco tiene periodos decimales que se repiten. Entonces, realmente, lo que va a pasar es que la inmensa mayoría, aunque uno no los vea, la inmensa mayoría de los huequitos que quedan faltando son números irracionales, después de que uno ha colocado sobre la recta real todos los números racionales. Bueno, hemos llegado así al final de esta clase del curso de Matemáticas Básicas y los invito a que continúen viendo la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.